Bien. Bueno, entonces la clase de hoy es un poco, de alguna manera es una continuación de la clase del miércoles, del tema de correlaciones in vitro en vivo, pero llevado a lo que es la regulación en bioequivalencia, en biodisponibilidad de bioequivalencia. ¿Sí? El tema de hoy son bioexenciones, que vamos a ver un poco de qué se trata ese concepto. Un poco para repasar este... no. Para repasar el concepto y para volvernos en tema, estábamos hablando de la fase biofarmacéutica, cómo podíamos analizar los procesos que determinaban la cinética de ingreso del principio activo por vía extravascular al organismo, ¿sí? Principalmente por vía oral. Esos procesos pueden estar básicamente regulados por la solubilidad, ¿sí? Por la velocidad de disolución del principio activo en los fluidos del tracto gastrointestinal, y por la permeabilidad, o sea, una vez que está disuelto, el principio activo, cómo es capaz de atravesar las barreras epiteliales para llegar a la circulación sistémica. ¿Sí? Entonces, tenemos dos procesos que son secuenciales, ¿sí? Es la disolución y la permeación. Cuando tenemos dos procesos secuenciales que determinan un input, un ingreso, la cinética de todo el proceso va a estar gobernada por el proceso más lento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un proceso muy lento, variabilidad en el otro, o sea, si la disolución es muy lenta, y puede haber variabilidad en la permeabilidad, pero no la voy a ver reflejada en el perfil farmacocinético que yo observo en sangre. ¿Sí? Si la disolución es muy lenta, lo que va a estar gobernando básicamente el input va a ser la velocidad de disolución. ¿Ok? Vimos también que esto es una simplificación, ¿sí? Porque a la vez tengo el tránsito gastrointestinal que hace que haya un balance entre, o que la disolución se tenga que dar en determinado lugar del tracto gastrointestinal para aprovechar la alta permeabilidad que puede estar en una franja, en un determinado sitio del tracto gastrointestinal, por ejemplo. O sea que muchas veces no podemos simplificar tanto, pero otras veces funciona, ¿sí? Tomar este criterio como a grandes rasgos, clasificar los principios activos, o tener una idea de cuál va a ser el paso que va a limitar el ingreso del principio activo al organismo. Esto ya lo vimos. Esto es un principio que va más allá de la simplificación de permeabilidad o solubilidad. Si dos productos, lo vimos en la clase pasada, lo voy a repetir. Si dos productos conteniendo el mismo fármaco tienen el mismo perfil de concentración en el tracto gastrointestinal, tendrán la misma biodisponibilidad. Lo que es lo mismo, o sea, si presentan similar disolución in vivo, o sea, en los fluidos del tracto gastrointestinal, por lo tanto tienen similares perfiles de concentración, ¿sí? En los distintos fluidos, entonces van a tener la misma biodisponibilidad, porque el producto farmacéutico, la formulación, lo que puede regular es la entrega de principio activo al fluido del tracto gastrointestinal, ¿sí? Siempre y cuando no haya excipientes que puedan alterar la permeabilidad, ¿okay? Que puede ser un caso. Pero en principio, la formulación lo que altera es en qué lugar y a qué velocidad se va a disolver el principio activo, ¿sí? En el tracto gastrointestinal. Luego que tengo el principio activo disuelto, ya el producto, el medicamento, no tiene mucho más influencia, ¿sí? O sea, como tecnología, en lo que es la biodisponibilidad. Si tenemos el mismo principio activo, la misma molécula, entonces la permeabilidad va a ser igual. ¿Sí? Por eso es la segunda afirmación. En el mismo trabajo, el grupo de Amidon, Gordon Amidon, se presentó un criterio para clasificar a los fármacos de acuerdo a su permeabilidad y su solubilidad. ¿Sí? Esto es del año 95.
Ese criterio se llamó Sistema de Clasificación Biofarmacéutica y clasifica los principios activos de acuerdo, o sea, en 4 clases, ¿sí? 4 clases que tienen básicamente, o sea, se diferencian de acuerdo a la permeabilidad y la solubilidad. Entonces tenemos los principios activos de alta permeabilidad, que son los principios activos de clase 1 y clase 2, ¿sí? Y los de baja permeabilidad son clase 3 y clase 4. A su vez, la solubilidad puede ser alta o puede ser baja. Los de alta solubilidad son clase 1 y 3, baja solubilidad clase 2 y clase 4. Vamos a meternos un poco más en esto. Entonces, esto es un poco lo mismo. Si nos metemos un poquito más allá, entonces los principios activos clasificados como clase 1 tienen una alta solubilidad y una alta permeabilidad. ¿Qué se espera para estos principios activos? Que tengan una biodisponibilidad completa, que no haya inconvenientes en el ingreso oral, ¿sí? Si estamos hablando de biodisponibilidad oral, que no haya inconvenientes en el ingreso a la circulación sistémica, ¿ah? Porque no hay limitaciones ni de solubilidad ni de permeabilidad. Los principios activos de clase 2, la biodisponibilidad está limitada por la disolución, porque son principios activos que están clasificados, que si bien tienen alta permeabilidad, tienen baja solubilidad, ¿sí? Acá podemos encontrar los principios activos más lipofílicos, de alguna manera, poco solubles, que tienen ese compromiso, ¿no? Porque algo puede, por ejemplo, un principio activo se puede aumentar su solubilidad por ionizarse, puede tener un pKa, por ejemplo, un ácido débil. Por ejemplo, un ácido débil en pH ácido puede ser poco soluble, ¿sí? Pero al aumentar el pH, ¿sí? Y si el pH supera el pKa del ácido, y si lo supera en 2 unidades, por ejemplo, el grado de ionización de ese ácido va a ser alrededor de un 99%. Eso va a favorecer mucho su solubilidad, pero puede comprometer su permeabilidad. ¿Sí? Esto ya lo hemos trabajado para ácidos débiles, que por ejemplo el ácido valproico, por ejemplo, que puede perder biodisponibilidad en zonas distales del intestino, donde el pH llega a la neutralidad o es un poquito mayor. Entonces puede haber un compromiso entre la solubilidad y la permeabilidad, ¿sí? Cuando aquí hablamos de alta o baja, ahora vamos a ver la clasificación, estamos hablando de una clasificación hecha a grosso modo, pero que básicamente lo que dice es que la solubilidad es baja en alguna de las zonas del tracto gastrointestinal, ¿sí? Y la permeabilidad es alta, por ejemplo, para estos principios activos de clase 2, en todo el tracto gastrointestinal. Los principios activos de clase 3 tienen alta solubilidad, pero baja permeabilidad, ¿sí? Y los principios activos de clase 4 tienen baja solubilidad y baja permeabilidad. Y son los principios activos que tienen una biodisponibilidad más comprometida y más variable. ¿Qué significa alta solubilidad? Bueno, primero una consideración. Este sistema de clasificación biofarmacéutica que fue propuesto en el 95 fue luego incorporado, adoptado por las agencias de regulación, ¿sí? Ahora vamos a ver para qué. Pero entonces es necesario definir de forma concreta qué significa alta solubilidad y qué significa alta permeabilidad. Entonces, alta solubilidad es cuando la mayor dosis en plaza del principio activo es soluble en 250 mililitros o menos de medio acuoso en el rango de pH de 1,2 a 6,8, a 37 grados más o menos 1. ¿Sí? Cuando uno entrega, cuando uno quiere demostrar a una autoridad, a la autoridad sanitaria o al organismo de regulación que la solubilidad es alta, tiene que hacer este ensayo, que se puede hacer ensayo de matraz, con agitación nomás,
realizando tres réplicas como mínimo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que se define alta solubilidad como en un volumen que puede ser el volumen, un volumen puede ser 250 mililitros, es un volumen que muchas veces se asocia a un vaso de agua, ¿sí? Es un volumen que se asocia a como un volumen que uno puede, con el cual uno puede ingerir un comprimido o un medicamento cualquiera. Entonces es un volumen que muchas veces se usa como criterio, y en este caso lo que estamos diciendo es que si la mayor dosis tiene que ser soluble en ese volumen para ser considerado el principio activo de alta solubilidad. Alta permeabilidad es cuando la fracción de dosis absorbida es mayor o igual al 85%. Y aquí hay un matiz, porque bueno, la permeabilidad, al considerarla o al evaluarla con la dosis absorbida, estamos también metiendo un criterio, o sea, se mezcla un poco lo que es el metabolismo presistémico, ¿sí? Y no solo queda la permeabilidad sujeta a la capacidad del principio activo de atravesar una bicapa lipídica, por ejemplo. Entonces, una alta permeabilidad se define cuando la fracción de dosis absorbida es mayor o igual al 85%, y esto puede ser demostrado por balance de masas, ¿sí? Balance de masas es cuando, por ejemplo, puedo dar una dosis y medir la cantidad de fármaco que aparece o que es acumulada por excreción en orina y en heces. Puedo medir la cantidad no solo de fármacos, sino también de metabolito, ¿sí? Hacer un balance de masa para saber qué dosis ingresó, ¿sí? En este caso, la dosis que va a ingresar, o sea, lo mayor al 85% tiene que ser el principio activo o el metabolito recuperado en orina. También se puede hacer un balance de masa con isótopos o con radiotrazadores, ¿sí? Marcando el principio activo que quiero medir. En general lo que se hace es una comparación con una administración intravenosa, o sea, un estudio de biodisponibilidad absoluta. Normalmente, como cuando trabajamos en bioequivalencia, este dato ya está reportado, ¿sí? Y uno a la autoridad regulatoria no le tiene que demostrar, lo único que tiene que hacer es presentar evidencia de que la biodisponibilidad de este producto es mayor a tanto, y que por lo tanto puede ser clasificado de alta o de baja permeabilidad. Entonces, comparación con la vía intravenosa es simplemente un estudio de biodisponibilidad absoluta donde se mide la fracción de dosis que ingresa a la circulación sistémica tras administración oral. Luego también son aceptados, en este caso solo por la EMA, métodos de medición de permeabilidad in vivo. Hay métodos para medir permeabilidad en humanos, ¿sí? In vivo. También hay métodos para medir, que se aceptan también para medir en animales de experimentación. O también se puede hacer in vitro, que es un poco lo de permeabilidad aparente que conversamos en la clase pasada. Estos métodos solo son aceptados por EMA, y en general es un poco más raro observar como permeabilidad basada en esto para justificar una alta permeabilidad. Algunos datos de fármacos de esta clasificación biofarmacéutica. En este trabajo que les dejo ahí abajo, hay unos datos interesantes. Por ejemplo, qué porcentaje, tomaron 185 fármacos comúnmente utilizados y evaluaron su clasificación biofarmacéutica. Entonces es como un poco una foto parcial, obviamente, de cómo se pueden repartir los principios activos que se utilizan en la terapia entre las distintas clases. Ven que la mayoría de los principios activos son de clase 2, 42%, ¿sí? En general,
principios activos que se administran por vía oral, en general se busca una alta permeabilidad. ¿Sí? Y la alta permeabilidad muchas veces está atada a la lipofilia. ¿Sí? Por eso ven acá que los principios activos de clase 2 tienen un log P que va de 1,7 a 14. ¿Sí? O sea, tienen una lipofilia bastante alta. Y acá se pone la dosis en la cual se utilizan. Si vamos, por ejemplo, a principios activos de clase 1, alta solubilidad y alta permeabilidad. ¿Sí? En este caso representaron el 21% de los principios activos analizados en este estudio, un log P de 1,5 a 5, o sea, tiene un grado de lipofilia adecuado, ¿sí? que les da una buena permeabilidad, pero no llegan en el espectro, en el rango de log P a tener valores tan altos. Y las dosis utilizadas son un poco menores. Cuando ponen acá las dosis, obviamente la dosis no depende solo de las características físico-químicas, ¿no? Está claro. Después hay características farmacocinéticas y farmacodinámicas que van a determinar qué dosis es necesaria para tener eficacia, ¿sí? Y seguridad en la gran mayoría de la población. Pero, por ejemplo, si vamos a ver ahora los principios activos de clase 4, si vemos que las dosis utilizadas son muchísimo mayores. Principios activos de clase 4 son un 7%, y esto es esperable porque los principios activos de clase 4 tienen baja solubilidad, baja permeabilidad, lo que les da una biodisponibilidad baja y variable, y eso a lo largo del desarrollo farmacéutico siempre se trata de evitar. Entonces son principios activos que pueden ser que pueden ser descartados en algún momento del desarrollo farmacéutico. ¿Sí? Uno puede, si hay una empresa, si un laboratorio farmacéutico desarrollando un producto, un principio activo, un nuevo medicamento, lo que va a buscar es que haya una biodisponibilidad alta en lo posible. Entonces, estos principios activos de clase 4 en general se observan menos, en menor cantidad, porque la industria misma trata de evitar llegar a trabajar con estos principios activos. Y la dosis es mucho mayor. ¿Sí? Y obviamente hay temas de farmacocinéticos, farmacodinámicos, pero cuando uno compara ve que hay una cierta relación y bueno, si la biodisponibilidad es muy baja, uno tiene que dar una mayor dosis para que ingrese una cantidad significativa a la circulación sistémica. ¿Sí? Y clase 3 también tenemos bastantes principios activos, 31%. Clase 3 son alta solubilidad, baja permeabilidad. Eso sí, alta solubilidad, baja permeabilidad. Ven que tiene un log P que ya tiene valores de -4 a 1,7, o sea, bastante hidrofílicos, lo cual puede comprometer la permeabilidad. ¿Sí? Y la dosis, los rangos de dosis también, bueno, mucho más variable, pero se ven dosis máximas bastante altas. Algunos ejemplos, como para ilustrar nomás, y también para comentarles algo puntual. Estos ejemplos se los dejo, pero bueno, voy a tratar de pasarles algún artículo donde esta lista está más ampliada y se discute un poco más. Pero algo interesante que quería mostrarles acá es, por ejemplo, furosemide, que vamos a mostrar algún ejemplo la semana que viene. Es un principio activo con el cual nuestro grupo está trabajando. Acá intencionalmente lo puse también la ciprofloxacina, lo puse como clase 3 y clase 4. A veces uno puede encontrar
dependiendo de cómo se mida la permeabilidad, puede encontrar variabilidad en cómo se clasifica un principio activo. ¿Sí? O sea, no es un sistema, el sistema de clasificación ha sido bastante robusto y por eso se ha utilizado para regular, pero hay veces que encontramos cosas como esta, como el furosemida a veces se puede clasificar como clase 3, ¿sí? O sea, en este caso alta solubilidad, o de clase 4, baja solubilidad. En ambos casos baja permeabilidad. Y la ciprofloxacina también. En este caso puntual lo que está difiriendo el análisis de solubilidad, que también es más raro todavía, porque uno no sé, tiene que demostrar que es soluble en 250 mililitros, pero muchas veces puede haber ensayos realizados en determinadas condiciones, o bueno, alguna variabilidad en cómo se reporta la información, y uno puede encontrar clasificaciones diferentes. ¿Cómo se utiliza el sistema de clasificación biofarmacéutica, por ejemplo, en las correlaciones in vitro en vivo? Uno, al conocer la clasificación biofarmacéutica, ya podría esperar o podría tener una idea de si será posible establecer una correlación in vitro en vivo o no. Entonces, por ejemplo, lo que para fármacos de baja permeabilidad puede ser muy difícil establecer una correlación in vitro en vivo, porque en general cuando hacemos una correlación in vitro en vivo, el factor in vitro a lo que apunta es a evaluar la disolución. Y si la disolución no es el factor limitante, entonces ya nuestra correlación no va a tener mucho sentido. Entonces, en general, estos son generalidades porque uno puede llegar a encontrar correlaciones para algunos fármacos de estas clases 3 o 4, ¿sí? Pero en general es muy difícil que haya una correlación in vitro in vivo o establecer una correlación. Entonces uno cuando empieza a trabajar con algún principio activo de estas características, tiene que saber que, bueno, si es de clase 3 o clase 4, establecer una correlación in vitro en vivo va a ser difícil y en muchos casos imposible. Simplemente porque la disolución no gobierna el input farmacocinético. Lo que puede hacer muchas veces es incluir en el método experimental algún paso que también evalúe la permeabilidad, como vimos que había ejemplos, ¿sí? de modelos experimentales que sí evalúan la permeabilidad. Los principios activos de clase 1, también, si se disuelven muy rápido, tampoco va a tener mucho sentido, establecer una correlación in vitro en vivo. Imagínense que la velocidad de disolución para un producto de liberación inmediata puede ser tan rápida que sea más rápida, o sea, que ocurra antes que el vaciado gástrico, o sea, que ocurra antes que una vez que el principio activo, o sea, que el tiempo medio de residencia en estómago sea menor al tiempo medio de disolución, por ejemplo. Perdón, mayor. Entonces, que realmente el pasaje de principio activo desde el estómago al duodeno lo regule la fisiología y no la velocidad de disolución. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tampoco establecer una correlación in vitro en vivo va a ser muy, muy difícil, ¿sí? Porque el input está siendo gobernado por un aspecto fisiológico. En el caso de clase 1, si la velocidad de disolución es más lenta que el vaciado gástrico, podría buscarse una correlación, ¿sí? O si tenemos productos de liberación prolongada, también podríamos buscar una correlación. ¿Sí? En general, para productos de liberación prolongada, las correlaciones in vitro en vivo suelen funcionar bastante mejor, porque uno intencionalmente está queriendo controlar el input con la liberación de principio activo desde la formulación.
Entonces, si uno evalúa esa liberación, cómo se da en un método experimental in vitro que intenta simular características in vivo, entonces uno espera que haya una correlación. Para principios activos de clase 2 son en general aquellos donde se espera que haya una correlación, porque son específicamente aquellos los que tienen baja solubilidad y alta permeabilidad, o sea que la biodisponibilidad va a estar controlada, gobernada por la velocidad de disolución. Simplificando, ¿no? Esto siempre que tenemos este tipo de clasificación, que son groseras de una manera, porque son 4 clases para dividir todos los principios activos que tenemos, hay que tomarla como un marco sobre el cual uno puede empezar a trabajar y después profundizar. ¿Sí? Pero obviamente vamos a encontrar excepciones, vamos a encontrar ejemplos que no cierran totalmente con la clasificación, etc. Pero es un marco de trabajo. ¿Sí? Ese marco de trabajo fue adoptado por las autoridades regulatorias y yo diría que sí, bastante a partir de esto fue que se empezó a trabajar en el concepto de bioexención. La bioexención es la subrogación de los estudios de bioequivalencia in vivo por ensayos de disolución in vitro. ¿Qué quiere decir esto? Que el similar podría registrarse como intercambiable o genérico, ¿sí? O sea, bioequivalente, si demuestra un similar rendimiento in vitro que el producto innovador o la referencia. Lo que quiere decir esto es que hay una manera de evitar realizar el estudio en vivo. ¿Sí? O sea, la autoridad sanitaria puede aceptar que el producto va a tener un mismo comportamiento farmacocinético que el original, o que la referencia, si uno demuestra que cumple con determinados criterios de disolución in vitro y otros criterios que vamos a ver ahora. Entonces, bioexención es ser eximido de realizar el estudio de bioequivalencia. ¿Sí? Ser eximido cuando uno busca la autorización para comercializar, cuando uno busca el registro. ¿En qué criterio se basa la bioexención? No solo por esto decía que hay varios criterios, no solo en las características de solubilidad o permeabilidad, también hay otros criterios que se utilizan, como el riesgo sanitario y los excipientes que tiene la formulación. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poco de eso. El riesgo sanitario. Los principios activos se pueden clasificar de acuerdo con los eventos adversos, ¿sí? Pueden estar vinculados a toxicidad o ineficacia, que pueda provocar el fármaco. O sea, ¿qué pasa si el principio activo no está dentro de la ventana terapéutica? ¿Sí? Entonces, el riesgo sanitario puede ser, en Uruguay puede ser alto, se clasifican en alto, intermedio o bajo. ¿Sí? Principios activos de alto riesgo sanitario son aquellos cuyas complicaciones de presentar ineficacia o toxicidad pueden ser amenazantes para la vida. Los intermedios son complicaciones graves, pero no amenazantes para la vida, y los de abajo son complicaciones menores. En Uruguay, la regulación que tenemos nosotros, para los de riesgo sanitario alto, no se permite ningún tipo de bioexención. ¿Sí? Se debe hacer la bioequivalencia in vivo. O sea, si tenemos un principio activo clasificado de riesgo sanitario alto, no hay lugar a la bioexención. ¿Ah? Esto también ocurre en el mundo. En general, la EMA y la FDA lo que hablan es de fármacos de estrecho margen terapéutico. Cuando tengo fármacos de estrecho margen terapéutico, no aplica una bioexención. En Uruguay, además, se clasifican, para seguir un poco con la regulación nuestra, se clasifican en intermedio y bajo, donde para los principios activos de riesgo sanitario intermedio sí podría ser, sí se podrían aplicar los criterios
de clasificación biofarmacéutica para buscar una bioexención, y los principios activos de riesgo sanitario bajo directamente no necesitan demostrar bioequivalencia. Eso es algo que está solo en el decreto de Uruguay. ¿Sí? Y esto básicamente es porque venimos retrasados respecto al cumplimiento o a la implementación de políticas de bioequivalencia. A nivel internacional no vamos a encontrar, a nivel internacional la separación que va a haber es fármacos de estrecho margen terapéutico, no pueden ser bioeximidos, pero todos los demás podrían ser, sí, buscar una bioexención. Pero para todos los fármacos es necesario cumplir con bioequivalencia. Tanto EMA como FDA, como Anvisa, como la Autoridad Sanitaria de México, CEFAPRIS, etc. Hay también otro criterio que es que son los excipientes. ¿Sí? Cuando se documenta o cuando se busca una bioexención, hay que demostrar, hay que presentar documentación para demostrar que el producto test no incluye excipientes que afecten, que puedan alterar la biodisponibilidad. ¿Sí? Entonces, excipientes que afecten ya sea la motilidad gastrointestinal o la permeabilidad. ¿Sí? Pueden ser excipientes, por ejemplo, que inhiban algún transportador, etc. Entonces, si hay algún excipiente de este tipo, ya la bioexención no se recomienda. ¿Sí? Entonces, en general lo que se trata de hacer es utilizar excipientes que están presentes en la formulación del producto original. ¿Sí? Entonces, cuando uno utiliza excipientes los mismos o similares, no va a tener problema para buscar una bioexención. Pero es algo que se evalúa. Entonces, ¿qué dice la autoridad sanitaria? ¿Qué dice, cómo se utiliza el sistema? Los productos de clase 3 y clase 4, los productos de clase 2 y clase 4, o sea, los que tienen baja solubilidad, ¿sí? ¿Sí? Tanto clase 2 como clase 4 son productos de baja solubilidad. Son no elegibles. ¿Está bien? En algún momento los productos de clase 2, los principios activos de clase 2 se permitía que se permitía la bioexención para algunos principios activos, principalmente ácidos débiles, pero luego eso se abandonó. Entonces, acá ven un poco que la clasificación biofarmacéutica aplicada en la regulación no tiene mucho que ver con lo que es una correlación in vitro en vivo, ¿no? Porque la correlación in vitro en vivo se puede esperar para los clase 2, pero los clase 2 no son elegibles para una bioexención. ¿Sí? Entonces, la clasificación biofarmacéutica, desde un punto de vista regulatorio, se utiliza en forma bastante rígida de esta manera. Clase 2, clase 4 son no elegibles, o sea, si el principio activo es clase 2 o clase 4, uno tiene que hacer el estudio en vivo. Si el producto es clase 1, es elegible si test y referencia tienen una rápida o muy rápida disolución. Vamos a ver qué es eso. Y los productos de clase 3 son elegibles si test y referencia tienen una muy rápida disolución. ¿Sí? Entonces, solo productos de alta solubilidad, solo principios activos de alta solubilidad pueden ser bioeximidos. ¿Qué significa, qué es velocidad de disolución rápida y muy rápida? Muy rápida disolución es cuando el porcentaje disuelto supera el 85% en 15 minutos, ¿sí? a estos 3 pH. Estos 3 pH se han tomado como indicadores de lo que es todo el rango de pH que puede encontrar en en los fluidos del tracto gastrointestinal. pH 1,2, 4,5 y 6,8. ¿Sí? Y esto se hace para el producto. ¿Sí? Esta es una característica del producto, no del principio activo. O sea, el principio activo puede tener alta solubilidad,
pero puede haber un producto que logre muy rápida disolución por los excipientes que tiene, la tecnología de fabricación, y otro producto que tenga el mismo principio activo que no lo logre. Entonces, muy rápida disolución es cuando el producto logra un porcentaje de disuelto mayor al 85% en 15 minutos a esos 3 pH. En aparato 1 USP a 100 RPM o en aparato 2 USP a 75 RPM. Vean aquí que está, o sea, lo mismo, no estamos hablando de características regulatorias, por lo cual ya estamos yendo también a métodos experimentales estandarizados. ¿Sí? El pH es 1,2, 4,5 y 6,8. Los aparatos que se pueden usar son aparato 1 USP, que es canastos, a 100 RPM, o aparato 2 USP a 75 RPM. Rápida disolución, esto es muy rápida disolución. Se considera productos de rápida disolución aquellos que logran un porcentaje de disuelto mayor al 85% en 30 minutos, ¿sí? Bajo las mismas condiciones que mencioné recién. Entonces esta es una clasificación para los productos, ¿sí? Muy rápida o rápido. Volviendo a la diapositiva anterior, entonces los productos de clase 1 van a ser elegibles si test y referencia tienen rápida o muy rápida disolución. Los productos de clase 3 solo si tienen muy rápida disolución. O sea, si uno demuestra que la disolución es muy rápida, entonces logra la bioexención. ¿Cómo se realizan estos ensayos de disolución? Que son estandarizados. Los medios, estos medios de 1,2, 4,5, 6,8, en general el medio 1,2 y 6,8 son muy similares a los que hablamos la clase pasada. Son es el fluido gástrico simulado, ¿sí? USP, y el fluido intestinal simulado, el de 6,8. El medio de 4,5 se realiza con una solución de buffer acetato, ¿ah? Que es bastante, en este caso es bastante, bueno, es la solución que se recomienda para evaluar, para aplicada a la bioexención, para lograr bioexención, pero es un buffer que puede ser un poco complicado porque es una sal que no está presente en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Este es el acetato, no es un compuesto que esté presente. Y es un compuesto que a veces puede tener algún problema, alguna interacción con la disolución de los productos. Nosotros, por ejemplo, en el CBOE, cuando buscamos correlaciones in vitro en vivo y evaluamos un pH, un medio con un pH cercano a 4, entre 4 y 5, utilizamos buffer fosfato, no buffer acetato, ¿sí? Porque hemos tenido algunos problemas con buffer acetato puntuales. Pero bueno, si uno tiene que presentar un estudio in vitro para conseguir una bioexención, buffer acetato. No se recomienda presencia de ningún surfactante, enzima. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno llega a utilizar, o sea, primero que no habría que usar, pero si uno llega a incluir algún tensoactivo o alguna enzima en el medio de disolución, debe justificar muy bien a la autoridad sanitaria para que acepte ese medio de disolución. Se utiliza un volumen máximo de 900. Bueno, ven que la temperatura, se utiliza una temperatura de 37 grados. ¿Sí? Un volumen máximo de 900 mililitros, ¿sí? Y se utiliza aparato 1 USP, o sea, canastos, o aparato 2 USP, paletas. Falta ahí poner paletas. Pero bueno, son los aparatos que se utilizan, los más clásicos que se utilizan en el control de calidad farmacéutica. ¿Sí? Cuando se presentan estos estudios a la autoridad reguladora, se piden mínimo 12 unidades por producto por pH, o sea, hay que hacer los ensayos de disolución a los 3 pH, y hay que hacerlo con 12 unidades de test y 12 unidades de referencia a cada pH.
y se pide que haya un suficiente muestreo, un muestreo adecuado para describir bien el perfil de disolución. Entonces ahí hay algo que es interesante, es que uno tiene la posibilidad de elegir entre aparato 1 y aparato 2. En general, aparato 2 es más utilizado, o sea, las paletas, porque tiene una velocidad de agitación mayor, entonces la probabilidad de lograr una buena disolución, una disolución rápida, es mayor. ¿Sí? ¿Cuáles son los... Uno puede tener que ir hacia el aparato 1 cuando tiene una unidad flotante, alguna cápsula, por ejemplo, ¿sí? que ya no es muy viable para hacer una disolución con paletas, o cuando puede haber problemas si el producto, cuando se empieza a disolver, se pega a la pared del vaso, y esto que ocurre en la disolución, que el producto se puede pegar a la pared, y ese fenómeno puede ser totalmente variable, ensayo a ensayo, o unidad a unidad, lo que hace que puede dar alta variabilidad en la disolución, porque en lo que es la hidrodinámica del vaso, ¿sí? En el aparato 2 se forma un cono que tiene distintas características, o sea, distintas características de agitación y distintas características hidrodinámicas, dependiendo del lugar del vaso en el que nos situemos. Entonces, si el comprimido se pega en uno u otro lugar, puede haber diferencias significativas en la disolución. Y esto puede dar alta variabilidad y nos puede complicar un poco el análisis, o demostrar que similitud entre perfiles de disolución con el producto de referencia. Entonces, estas cosas nos pueden llevar hacia un aparato 1. ¿Sí? El aparato 1, la desventaja principal que tiene es la que aparece en el segundo lugar, tiene menos agitación, ¿sí? Por lo tanto va a ser más difícil, o en general la velocidad de disolución es menor que respecto al aparato 2. También esa menor agitación también puede dar menos homogeneidad de concentración en el medio, porque el medio de disolución está tiene menos movimiento. Entonces puede no generar un gradiente óptimo entre la concentración de saturación, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada?, y la concentración del medio, para que la velocidad de disolución sea lo mayor posible. Y luego otra desventaja es que no permite inspección visual. ¿Sí? O sea, la inspección visual siempre es un factor a tener en cuenta cuando uno hace más estudios de disolución relativos, o sea, cuando uno quiere un estudio de disolución comparativo, cuando está comparando una formulación y otra, siempre es bueno hacer una inspección visual para poder ver en qué momento puede haber diferencias entre uno y otro producto. A veces uno se puede dar cuenta mirando que puede haber un tema de liberación o un tema de disolución, etc. O que se pegan al vaso, uno se pega, otro no. El aparato 1 no permite porque el producto está dentro del canasto y no lo vemos. ¿Sí? Y otra desventaja más, pero pequeña, del aparato 1 es que es más complicado para lavar, por ejemplo. Pero es una desventaja totalmente superable. Entonces, ensayo de disolución. Dijimos que, voy a volver un segundo, acá. Dijimos que los productos de clase 1 eran elegibles si tienen rápida, y ahí hay un similar. Si tienen en inglés, las guías de la OMS hablan de una disolución rápida y similar. ¿Sí? Entonces uno compara el rendimiento de test o referencia. ¿Qué pasa? Si el producto test el cual yo quiero que se autorice la comercialización, demuestro, es clase 1 o clase 3, y demuestro que tiene muy rápida disolución, o sea que tanto el test como la referencia logran disolver
más del 85% de la dosis en 15 minutos o menos, entonces no tengo que hacer ninguna comparación de perfiles de disolución. O sea, ya demuestro, o sea, si tiene muy rápida disolución, ya se puede aceptar la bioexención, ¿sí? Siempre que sea de clase 1 o 3. Ahora, si no llego a 15 minutos, ¿sí? Si es en 30, ahí tengo que comparar el perfil de disolución del producto test con el perfil de disolución del producto referencia. Y los perfiles tienen que ser similares, ¿sí? Entonces vamos a la comparación de perfiles. Entonces, cuando la bioextensión muchas veces nos lleva a ensayos de disolución donde quiero comparar el rendimiento del producto test con el rendimiento del producto referencia, ¿sí? Y necesito algún mecanismo y alguna especificación para determinar si los perfiles son similares o no. En general, el criterio, la especificación es para considerar similares, es una diferencia media de menor al 10% en términos absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Que dice media porque es una diferencia que se evalúa a los distintos puntos de muestreo, a los distintos tiempos de los cuales se realizó el test de disolución. O sea, el mismo ensayo de disolución se aplica para el test y para la referencia. Y luego queremos compararlos. Entonces, a los distintos puntos vamos a comparar la diferencia. Podemos aceptar una diferencia media, o sea, a lo largo de todos los tiempos, de todo el ensayo, de 10%. Y en términos absolutos quiere decir de 10%, bueno, en términos absolutos son términos absolutos, no es relativo. O sea, no es relativo al porcentaje de disolución de uno de los dos productos, ¿sí? El indicador, el factor que utilizamos para comparar y para determinar si la diferencia es 10%, es el factor de similitud. También se llama F2. ¿Sí? El factor de similitud es un factor que tiene esta fórmula que ven acá, y es lo que se utiliza para determinar si los perfiles son similares o no. El factor de similitud es inversamente proporcional a la diferencia media cuadrada entre los perfiles, ¿sí? Básicamente lo que quiere decir esto es que a mayor diferencia que yo tenga entre los perfiles, el factor F2 va a ser menor. ¿Ah? Para una diferencia media de 10%, el F2 es 50. Y ese es el criterio de aceptación. Para demostrar que son similares, el F2 tiene que ser mayor o igual a 50, ¿sí? En los tres medios, cuando comparo producto test y referencia. De nuevo vamos a hacer la semana que viene, vamos a tener algún ejercicio y ejemplos utilizando estos cálculos. Pero vean acá, por ejemplo, que acá en el denominador tengo acá lo que tengo es la sumatoria de los residuos al cuadrado para los porcentajes disueltos del producto A y producto B. ¿Ah? Como acá es al cuadrado, no importa cuál es el producto A o el producto B. ¿Sí? Pues, o sea, test y referencia no importa el orden que lleven ahí. Pero acá lo que estoy haciendo es para cada tiempo de muestreo, la diferencia que tengo en el porcentaje disuelto al cuadrado, y las voy sumando. Y luego lo divido sobre n, siendo n el número de muestras. O sea, lo que estoy haciendo acá es una diferencia media al cuadrado entre los porcentajes disueltos. ¿Sí? O sea, si la diferencia acá es 0, esto me va a dar 0. ¿Sí? Este 1 está para que, si la diferencia es 0, sea todavía factible esta cuenta. Bueno, se pone acá la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, imagínense que si la diferencia es 0, esto queda a raíz de 1.
esta cuenta da 100. ¿Sí? Este logaritmo, importante porque venimos trabajando mucho con logaritmo en base natural, este logaritmo es en base 10. ¿Sí? Entonces el logaritmo de 100 es 2, sería, y esto sería 100. ¿Sí? Entonces el F2 va entre 0 y 100. ¿Sí? Entonces, si es mayor a 50, se considera que la diferencia es aceptable, o sea, es menor al 10%. ¿No? Vean que acá, si tengo acá una diferencia, si tengo una diferencia de 10, de 10 acá voy a tener 10 al cuadrado, porque acá hago el promedio, o sea, si yo tengo una diferencia de 10 entre los distintos puntos, voy a tener acá 10 al cuadrado, y, o sea, el promedio, el promedio lo voy a obviar, porque acá estoy haciendo la sumatoria, o sea, te hago 10 más 10 más 10 más 10, al cuadrado son 100 más 100 más 100 más 100, esto me da 100, si hago el promedio, entonces raíz de 100, raíz de 100, No, habría que dividirlo por un número de muestra. ¿Cómo? No, que habría que dividirlo por un número de muestra. Sí, pero claro, Ese pero no 100. importa, porque yo tengo 10 en un punto. La clase que viene lo vamos a ver con ejercicio, pero yo tengo 10 de diferencia porcentual en un punto, 10 al cuadrado, ahí tengo 100. ¿No? Después lo sumo con otro punto, tengo 200. Lo divido entre 2, tengo 100 de vuelta. ¿Sí? O sea, no importa, si yo tengo una diferencia media de 10%, es todo me va a dar 100. ¿No? Esa cuenta para esto me queda en un F2 de 50. ¿Tá? Me queda en un logaritmo de 1. Ok, ya. Sí. Me queda en un logaritmo de 1. Perdón, me queda en un logaritmo de 10. ¿Tá? Esto me da 10. Me queda en un logaritmo de 10 que me da 1. ¿tá? Entonces me queda 1 por 50. Pero lo vamos a ver numéricamente la clase que viene con algún ejemplo. No, lo pueden probar en Excel, pueden poner esta fórmula y simular una diferencia de 10% siempre entre un producto y otro, y van a ver que les da un F2 de 50. El factor de similitud tiene ciertas particularidades. Lo que ven que nosotros acá estamos usando un porcentaje de disolución para el test y un porcentaje para la referencia. Ese porcentaje que usamos de test y referencia es el porcentaje medio de todos los comprimidos que se hayan evaluado para el test y para la referencia, que como mínimo son 12 en cada pH. O sea, el F2 lo utilizamos para comparar los perfiles y esto lo tenemos que hacer a cada pH. Entonces a cada pH vamos a hacer mínimamente, a disolver 12 productos del test, 12 productos de referencia, 12 unidades del test y 12 unidades de referencia. Esas 12 unidades nos van a dar un promedio, o sea, para cada tiempo voy a promediar el resultado de esas 12 unidades para tener un perfil medio de disolución de cada producto, ¿sí? Y el F2 lo voy a implementar para el promedio para ese promedio, ¿sí? De todas las unidades realizadas, todas las unidades ensayadas. Entonces ese promedio obviamente no tiene en cuenta la variabilidad que pueda haber del test y la variabilidad que pueda haber de la referencia. ¿Sí? O sea, el F2 no compara la variabilidad. Entonces, para limitar la diferencia que pueda haber de variabilidad entre uno y otro producto, se exige que el coeficiente de variación sea menor al 10% para todos los puntos de muestreo, o sea, para todos los tiempos muestreados, con excepción del primer punto, que puede tener un coeficiente de variación menor a 20%. O sea, el primer punto en general es cuando en general se toma
Se puede tomar a los 5 o a los 10 minutos, cuando la disolución está comenzando. Si es un producto de rápida disolución, además, a la media hora tiene que lograr más de un 85%. Si la disolución es muy rápida, puede ser que al principio, a los 5 minutos, quizás tenga mayor variabilidad, ensayo, o sea, vaso a vaso, ¿sí? Por eso se permite una coeficiente de variación mayor. EMA y FDA permiten este coeficiente de variación menor al 20% para los primeros 15 minutos. ¿Sí? O sea, uno puede justificar ahí un poquito más. El F2 es susceptible además a la cantidad de puntos que yo incluyo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es una diferencia media entre los distintos puntos a lo largo de la curva, puedo llegar a un momento donde las diferencias, por ejemplo, puede haber muchas diferencias al principio del perfil de disolución y pocas diferencias al final. O sea, los dos llegan a la misma meseta, al mismo valor. Y si yo sigo muestreando a ese mismo valor, entonces voy a estar agregando puntos al F2 donde la diferencia entre el test y referencia es baja. ¿Sí? Entonces, voy a estar un poco maquillando las diferencias que pueda haber de disolución para los primeros tiempos. Entonces, esto se limita, para evitar esto, se incluyen todos los puntos hasta aquel tiempo donde el porcentaje de disolución de la referencia sea mayor al 85%, o sea, muestreo tiempo a tiempo. El tiempo en el cual la referencia superó el 85%, ahí, inclusive, ahí corto el ensayo de disolución, y hasta ahí tengo que calcular el F2. ¿Sí? O sea, no voy a cortar el ensayo de disolución porque eso lo voy a ver después, pero sí puedo, o sea, voy a tomar datos hasta ese punto. ¿Sí? Eso recomienda la OMS. La EMA lo que dice es que es el primero de los dos productos que llegue más del 85%, ahí corto mi set de datos, ¿no? Ya sea test o referencia. Y la FDA toma el test. ¿No? O sea, distintos criterios regulatorios para aplicar el mismo cálculo. Pero bueno, todos limitan la cantidad de puntos que uno puede tomar. Y esto esto lo que quiere limitar es el máximo, ¿sí?, de puntos, pero también se exige un mínimo de 3 puntos, o sea, de 3 tiempos de muestreo, ¿sí? O sea, antes del 85%, 3 puntos de muestreo. Si no se llega al 85%, se debe muestrar hasta que el perfil de disolución llegue a la meseta. Y esto lo pongo acá más porque vamos a ver que a veces la comparación de perfiles también se utiliza no como criterio de bioextensión solo para clase 1, o sea, porque estamos hablando de que bajo el criterio de bioextensión y aplicado a lo que es la clasificación biofarmacéutica, los productos que tendríamos que comparar con esta metodología son los principios activos de clase 1 que tengan rápida disolución. O sea que a la media hora ya tengo que tener 85%. ¿No? Pero después este marco también se aplica a algunos productos, se pide productos de liberación prolongada o también se puede pedir en otros escenarios. Entonces, si yo tengo otros escenarios en donde tengo que estimar similitud de perfil utilizando el factor de similitud F2, no puedo, o sea, tengo que, aunque no se llegue al 85%, tengo que mostrar hasta que tengo que analizar los datos hasta llegar a una meseta, a un plató. ¿Sí? Luego del plató de perfil de disolución, o sea, cuando llego a un máximo, alguno de los dos productos, ya tengo que cortar, porque si no estoy, de alguna manera estoy engañando, estoy maquillando diferencias que pueda haber. Y como les dije antes, si ambos productos presentan muy rápida disolución, o sea, si se disuelve más del 85% en 15 minutos o menos, no hay que comparar los perfiles, sino que
ya se consideran equivalentes, siempre y cuando sean clase 1 o clase 3, ¿no? Había otro, este factor de similitud es una metodología para comparar perfiles, una metodología que no asume ningún modelo, pero en lo que es la comparación de perfiles entre productos, tanto ya sea para hacer correlaciones como para evaluar un poco el rendimiento de un producto, hay hay distintos tipos de metodologías matemáticas que se pueden aplicar. Algunas con modelos, un modelo que asume determinada cinética de disolución, puede ser de primer orden, o hay un modelo de, yo qué sé, modelo Iguchi o disolución de Weibull. Hay distintos modelos que se pueden aplicar. Estos factores, el factor de similitud y el factor de diferencia, no asumen ningún tipo de cinética de disolución. Son métodos no dependientes de modelo independiente. El factor de diferencia es otro factor que se utilizó en un momento, pero luego se dejó de utilizar porque básicamente lo que se utiliza para la regulación es el F2. Pero dejé el F1 porque lo pueden encontrar en algún lado, porque antes se utilizaba, es otro factor que compara los perfiles, en este caso es proporcional a la diferencia, o sea que a mayor diferencia voy a tener mayor F1, y el F1 que se permitía es un F1 menor a 15, menor o igual a 15. ¿Ah? Esta diferencia es relativa, se mide la diferencia en el perfil, en el perfil del test referencia, pero normalizada por la disolución del producto referencia. ¿Sí? O sea que es una diferencia, el factor es relativo. ¿Sí? Pero bueno, es un factor que pueden encontrar. Lo otro, finalmente, para terminar, vamos bien. Finalmente, la bioexención también se puede aplicar por proporcionalidad. ¿Sí? Y este es uno de los escenarios que yo les decía que puedo tener que aplicar la comparación de perfiles con F2 a pesar de que no haya rápida disolución. Si el producto similar ha demostrado bioequivalencia para una potencia, que en general es la dosis mayor la que se evalúa, in vivo, ¿ah? Otras potencias pueden ser eximidas siempre y cuando haya proporcionalidad en la formulación, ¿ah? Para el producto test. O sea, estamos hablando de un producto similar que a la dosis mayor de su presentación, a la dosis mayor demostró bioequivalencia in vivo, o sea, realizó el estudio, pero después tiene otras dosis, ¿sí? Otras presentaciones. Entonces, esas las pueden ser eximidas de realizar el ensayo de bioequivalencia siempre y cuando haya proporcionalidad en la formulación y se demuestre que el rendimiento in vitro es similar respecto a la potencia que demostró bioequivalencia. O sea, se compara, en este caso, test contra test in vitro. ¿Sí? Y se compara los 3 pHs y lo que hay que demostrar es que el rendimiento in vitro es similar. Esto se llama bioexención por proporcionalidad. Y obviamente, y de nuevo un comentario que me parece necesario es que, y creo que se pueden dar cuenta, que regulación a regulación, o sea, en las distintas autoridades regulatorias en el mundo aplican distintos criterios y no es la idea entrar en los específicos criterios de cada uno. Lo que vemos es un poco las autoridades de referencia, pero uno después tiene que ir y meterse. Entonces, un ejercicio que puede ser interesante puede ser bajarse guías de regulación. Yo capaz que les voy a subir algunas y ver qué diferencia tienen entre ellas. La OMS lo que hace es recomendar, pero los criterios pueden ser adoptados o no, o utilizarse otros. Entonces puede haber diferencias y está bueno ver
con qué detalle o qué cosas pide cada autoridad sanitaria. Pero bueno, eso es un ejercicio que uno, conociendo todos estos conceptos, lo que confiamos es que uno puede interpretar perfectamente una guía y puede estar preparado para saber perfectamente qué me está pidiendo una autoridad sanitaria, la autoridad sanitaria particular, ya sea el ISP de Chile, Anvisa, ANMAT, etc. ¿Sí? Y después siempre ponemos como marco el Ministerio de Salud Pública, que es el marco regulatorio que tenemos aquí en Uruguay. Bien, hasta ahí, creo que sí. Bioexención. Lo que vamos a hacer la semana que viene es hacer ejercicios, o sea, llevar esto a la práctica, al análisis de datos, tanto para correlaciones in vitro en vivo como para bioexención. ¿Hay alguna pregunta? Hoy hubo pocos o nulos comentarios durante la clase. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos ahí. Bien. Bueno, entonces la semana que viene seguimos con ejercicios y es la última semana, ya después vamos a tener parcial, que les vamos a avisar a través del aula la fecha y bueno, lo conversamos por allí. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ok, Bien, perfecto. gracias. Gracias, Bueno, que Manu. tengan buen fin de semana. Igualmente. Muy bien. Gracias. Chao, Adiós. chao.